Buenas chiquillos, en este video les vamos a explicar lo que se conocen como triángulos especiales. Son dos triángulos en particular que trabajamos, que por sus características, pues para encontrar las medidas de sus lados y sus ángulos, se puede utilizar un proceso más simplificado. Y entonces por esa situación se los queremos explicar. Vamos a ver primeramente dónde salen, cuáles son las características que poseen y con base en esas características que podamos trabajar ciertos ejercicios. El primer triángulo que vamos a trabajar es lo que se conoce como un triángulo 30, 60, 90, haciendo referencia a los ángulos internos o las medidas de sus ángulos internos. ¿Este de dónde nace? Supongamos lo siguiente, chiquillos. Supongamos que tenemos un triángulo equilátero. Recordemos que en un triángulo equilátero las medidas de todos sus lados son congruentes, es decir, todos los lados tienen la misma medida. Y como todos sus lados tienen la misma medida, todos sus ángulos internos también deberían tener esa misma medida. Como en todos los triángulos, los ángulos internos deben sumar 180 grados, pues si los tres ángulos internos miden lo mismo, cada uno de estos ángulos debería medir 60 grados. Ahora vean lo que sucede acá. Si nosotros trazamos la altura de este triángulo equilátero, ¿verdad que sucede que este triángulo se parte en dos triángulos rectángulos? Tal que si vemos cada uno de esos triángulos, ahora tendríamos lo siguiente. Tendríamos este triángulo, donde este era el lado original del triángulo equilátero, este ángulo es de 90, este ángulo mide 60, y como todo este ángulo en la parte superior medía 60 grados y lo estamos partiendo a la mitad, quiere decir que ahora la medida de este ángulo serían 30 grados. Supongamos que originalmente las medidas de los lados de este triángulo equilátero eran 4, o cualquier medida. ¿Verdad que al trazar la altura, ese triángulo se partió en dos porciones iguales? De tal forma que la base aquí mediría 2 unidades esta porción y 2 unidades esta porción. Ya sabemos que aquí en este triángulo rectángulo que formamos, la hipotenusa mediría 4, mientras que la base es 2. Si quisiéramos averiguar esta altura, ¿verdad que lo podríamos hacer por medio del teorema de Pitágoras? Voy a ponerle aquí a esta altura h. Sabríamos que la altura va a ser igual a la raíz, ya habiendo hecho el despeje, de la hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Simplificando la expresión al máximo nos daría que la altura equivale a 2 raíz de 3. Y ya entonces tendríamos la altura de este triángulo. Vean la característica particular que se presenta acá. Si ustedes se dan cuenta, originalmente el lado de este triángulo que corresponde a la hipotenusa en este triángulo rectángulo mide 4. Recuerden que la hipotenusa siempre es la que se opone al ángulo de 90 grados. Para el ángulo de 30 grados, vean que el cateto que se opone a él mide 2. ¿Verdad que 2 representa la mitad de 4? Sucede que en un triángulo rectángulo de 30, 60, 90, siempre el lado que se opone al ángulo de 30 grados va a responder o va a medir la mitad de la medida de la hipotenusa. Como en este caso la hipotenusa es 4, pues quiere decir que el lado que se opone al ángulo de 30 grados mediría 2 unidades. Mientras que el que se opone a 60, vean que acá la hipotenusa era 4 y el que se opone a 60 es 2 raíz de 3. Este 2, ¿verdad que corresponde a la mitad de 4? Y se está multiplicando por raíz de 3. De ahí podemos decir entonces que el lado que se opone al ángulo de 60 grados en un triángulo de 30, 60, 90, pues va a corresponder a la mitad de la hipotenusa multiplicada por raíz de 3. Por ende, entonces, podemos simplificar este triángulo de esta manera. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo tal que sus ángulos internos miden 60 grados, 30 grados, y su hipotenusa es L o alguna medida cualquiera, sabemos que el lado que se opone al ángulo de 30 grados mide la mitad de esa hipotenusa. Por ende, para representar la mitad, lo tendríamos que dividir entre 2, L sobre 2. Y el que se opone al ángulo de 60 grados, pues mide la mitad de la hipotenusa multiplicada por raíz de 3. En este caso, entonces sería L sobre 2 por raíz de 3. Y esta medida para los lados de un triángulo rectángulo 30, 60, 90 siempre, pero siempre se va a cumplir. El otro triángulo especial que nosotros vamos a trabajar es el triángulo especial de 45, 45, 90. Para saber el origen de este, supongamos que tenemos un cuadrado. Recordemos que un cuadrado es un polígono donde todos sus lados tienen la misma medida.
Es un cuadrilátero donde todos sus lados tienen la misma medida y todos sus ángulos miden 90 grados. En este caso los ángulos internos. Supongamos que yo fuera a trazar la diagonal de este cuadrado. ¿Verdad que si trazamos la diagonal de este cuadrado, estaríamos hablando de este segmento? Al trazar esta diagonal, ¿verdad que sucede? Que ese cuadrado se parte en dos triángulos rectángulos, puesto que ambos tienen ángulos de 90 grados. Y verdad que al trazar esta diagonal, estos ángulos de 90 grados por los cuales pasa esta diagonal se parten a la mitad. Si en total cada uno medía 90 grados, pues sabríamos ahora que cada una de estas porciones mide 45 y 45 grados. Asumamos lo siguiente, asumamos que el lado de este cuadrado, supongamos que fuera 3. Como los dos catetos de este triángulo que se forma al trazar la diagonal miden lo mismo, pues este también mediría 3. Si sacamos ese triangulito acá, tendríamos un triángulo rectángulo cuyos catetos tienen la misma medida, que son 3 y 3. Los ángulos internos son 45, 45 y 90 grados. Y quisiéramos averiguar en este caso este lado que corresponde a la hipotenusa, que era la diagonal. Voy a llamarle X. Si lo resolviéramos por medio del teorema de Pitágoras, ¿verdad que tendríamos que X, que es la hipotenusa en este triángulo, sería igual a la raíz del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado? Lo que hace que en este caso, al simplificar esta expresión, nos dé 3 raíz de 2. Y pues esa sería la medida del lado o la hipotenusa de este triángulo. Vean lo que sucede. Ven que los catetos tienen una misma medida. La única diferencia que tiene acá la hipotenusa es que es esa medida multiplicada por la raíz de 2. Esa es la proporción que siempre se va a mantener, o esa es la relación que siempre sucede en un triángulo rectángulo de 45, 45, 90 grados. Los catetos van a tener una medida, digamos L. Ambos ángulos internos diferentes de 90 miden 45 grados, y la hipotenusa de ese triángulo siempre va a ser la medida de esos catetos multiplicada por raíz de 2. Y así, chiquillos, ya habríamos visto de dónde salen cada uno de esos triángulos especiales y la utilidad que ellos tienen.